Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. Gracias por estar nuevamente aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para poder entender la cultura de diferentes países hispanohablantes. Vamos a hablar de las celebraciones. El mundo hispano está lleno de celebraciones fascinantes. Desde el famoso Día de los Muertos en México, el colorido y vibrante Carnaval de Brasil, hasta las emocionantes fallas de Valencia en España. Vamos a explorar este mundo de celebraciones y fiestas y también al mismo tiempo aprenderemos algo de vocabulario. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Iniciemos con una de las celebraciones más icónicas del mundo hispano, el Día de los Muertos. Este día se celebra principalmente en México los días 1 y 2 de noviembre. ¿Sabías que esta celebración es una mezcla de tradiciones indígenas y el catolicismo traído por los colonizadores españoles? El Día de los Muertos tiene como objetivo honrar a nuestros seres que ya han fallecido. Durante estos días, las familias crean altares, también conocidos como ofrendas, donde colocan fotos del difunto, así también como comida y sus objetos favoritos. Es una manera de mantener viva su memoria. Las costumbres que podemos ver en este día son ofrendas con fotos, velas, calaveras de azúcar y por supuesto el pan de muerto. También vemos decoración con la flor representativa, que es la flor de cempasúchil. Otra costumbre también es visitar los cementerios para decorar las tumbas. Un vocabulario clave que podemos obtener de esta celebración es difunto, ofrenda, cempasúchil y pan de muerto. Si estás interesado en ellas, puedes buscar fotos o su significado. Ahora cambiamos de país y nos movemos por otra fiesta, otra celebración. Esta celebración está llena de música, de baile y de color. Estamos hablando de el carnaval. El carnaval es una fiesta muy popular en muchos países de América Latina, especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela, pero también en España como en Cádiz y Tenerife. El carnaval tiene sus raíces en las festividades paganas cerca a la Cuaresma cristiana y su objetivo es celebrar la vida y la libertad antes de los días de recogimiento. Las costumbres en esta celebración son grandes desfiles, las personas llevan trajes extravagantes y también hay mucha música. Esto es representativo de su carnaval. En Brasil usualmente se presentan distintas escuelas de samba en los carnavales. Las máscaras y los disfraces también están presentes en todos los carnavales del mundo. El vocabulario clave que obtenemos de esta celebración es comparsa, samba, disfraz y máscara. ¿Has vivido algún carnaval en tu vida? Ahora viajamos a España para hablar de una celebración única, las Fallas de Valencia. Esta celebración tiene lugar cada marzo y combina arte, fuego y música en una celebración extraordinaria. Hoy en día las fallas son grandes estructuras de cartón y madera que representan escenas satíricas. Dentro de las costumbres de esta celebración tenemos el plantá, que es colocar las fallas en la calle, la crema, que es la quema de estas fallas el día 19 de marzo por la noche. También está la mascletá, que es un espectáculo pirotécnico la misma noche de la fiesta. Y por último, los desfiles tradicionales y las ofrendas florales a la Virgen de los Desamparados. El vocabulario clave que podemos obtener es fallas,
crema, mascleta y ofrenda floral. Puedes agregar más palabras a este vocabulario. Ahora pasemos a una celebración un poco más internacional. Pero en Hispanoamérica tenemos algunas costumbres quizás distintas. Hablamos de la Nochevieja y el Año Nuevo. En España y algunos países de Latinoamérica se celebra con unos rituales curiosos. Por ejemplo, tenemos la costumbre de las 12 uvas. ¿La has escuchado? La idea es comer 12 uvas en cada una de las 12 campanadas y así se cumplirán tus deseos para el nuevo año. Esto lo podemos ver un poco más en España. En algunos otros países como Perú y Colombia tenemos el ritual de la maleta. La gente suele caminar con maletas vacías para atraer viajes en el nuevo año. Y una costumbre muy curiosa en Latinoamérica en general es usar la ropa interior de colores, dependiendo de lo que quieras atraer en el nuevo año. Por ejemplo, ropa interior roja si quieres atraer el amor, o ropa interior amarilla para atraer el dinero. El vocabulario de esta celebración es campanada, uvas, maleta y año nuevo. ¿Tienes algún ritual curioso para el nuevo año? Cuéntanos en los comentarios. Viajemos un poco más a mi país. Hablemos de Perú y el Inti Raymi. También tienes un video sobre Perú en nuestro canal. Esta es una celebración precolombina que sigue viva hasta estos días, el Inti Raymi o la Fiesta del Sol. Esta celebración tiene lugar el 24 de junio durante el solsticio de invierno. Esta es una ceremonia religiosa inca en honor al dios Sol, para pedir buenas cosechas y agradecer la luz solar. En estas fiestas tenemos costumbres como la ceremonia en Sacsayhuamán, que es una recreación en Cusco de la ceremonia inca. En estas fechas vemos personas con muchas vestimentas tradicionales y trajes típicos incaicos. La música tradicional también acompaña las procesiones. La fiesta está en todo Cusco. Si tienes la oportunidad de viajar a Perú para estas fechas, no te pierdas las celebraciones del Inti Raymi. El vocabulario que obtenemos de esta celebración es solsticio, cosecha, vestimenta tradicional. Y estas son algunas fiestas y celebraciones que tenemos en el mundo hispano. Como puedes ver, cada país tiene sus costumbres y sus celebraciones, pero todos compartimos ese espíritu de comunidad y tradición. ¿Cuál de estas celebraciones te pareció más interesante? ¿O de cuál te gustaría participar? Ya sabes que si este video te ha gustado, déjanos un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más detalles sobre este hermoso idioma. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!